hace 4000 años atrás. Un simple humano se atreve a pelear contra ellos. Él le contesta que es un apóstol de la justicia que lucha contra las ondas de caos del mal. Ese soy yo, la novena estrella más fuerte de la humanidad, Lucas Traumen. Los monstruos le pregunta él cómo un humano se atreve a pelear contra ellos. Lucas le menciona que cuando uno llega a la cima, comienza a hacer voluntariado. Ellos le preguntan si en realidad le podrá ganar. Lucas menciona que los humanos no son tan débiles. Una voz le dice que su ego es bastante extremo, explicando qué son las leyes del mundo y la existencia que maneja el caos. Semidios, somos aquello que ustedes alaban como dioses. Lucas expone que nunca los alabo ni les aplaude. Semidios menciona que sus acciones perturba el orden y las leyes establecidas. Lucas se ríe de las órdenes y leyes, y le pregunta si estaría en un mundo que estarían ambos. Semidios menciona que sobrepasó por mucho el nivel de los humanos. Lucas se queja de que no puede reunir mana. Semihumano le menciona que el pecado de oponerse a Dios, el cual no es permitido para los humanos, un pecado mortal, mientras estén sumergido en la oscuridad del abismo eternamente, maduradas de por vida hasta dudar de tu propia existencia, hazte amigo del sufrimiento y lamenta tu existencia, es el castigo por desafiar a Dios. En la actualidad, unos chicos golpean a otro por no tener plata tratándolo de mendigo, explicando que les da lástima el bolsillo del tercer hijo de la casa de los Blake. Otro menciona que a diferencia de sus hermanos es solo una escoria sin talento, pero me agrada ya, que no importa cuánto de maltrate, es la escoria de la familia y el peor estudiante de la academia, y si fuera ya se hubiera suicidado. Pero lo que me gusta de ti, es que no me canso de golpearte. Mañana habrá una práctica de magia y será emparejado conmigo. No te asustes, seré gentil con vos, ya haré que lo recuerdes hasta tu muerte, porque desde mañana no podrás caminar. Él les pide que paren. Al irse le pide que no se queden hasta muy tarde, ya que tendrá que volver a casa, a descansar para mañana. Él menciona que quiere ser fuerte. Lucas escucha algo, pensando que es una alucinación, y que es hora de rendir la cabeza. Lucas se pregunta cuánto tiempo pasó por el castigo de Dios, si será este al sentimiento absoluto de temor, y que su propia conciencia le habla, queriendo ser más fuerte, y tal vez si es débil de mente. El padre le pide que desaparezca de su vida, y no puede seguir manchando el nombre de la familia. Lucas le pregunta si es tan importante ser débil. El padre contesta que no puede contestar eso, y no aceptó a nadie que sea débil en la familia, y ya no es reconocido en la familia. No deberías reconocerme. Casa Fry. El Chipo piensa que la muerte es aterradora. Semidios le pide que dure más, hasta el punto de su propia existencia. Lucas le pide que se calle, y quién es con sus órdenes y leyes, si realmente apruebas un mundo tan irracional, siendo este mundo malvado sé quien lo lleva a ese estado, y es la misma razón por la que no me rendiré. Si pudiera experimentar una vida así con gusto soportaré el infierno. Se pregunta qué es esto. El chico piensa que Morrita. Lucas se pregunta quién es y por qué se mete en su conciencia. Un pájaro muere por la naturaleza. Lucas le pregunta quién es. El chico se lamenta por no tener poder y haber nacido sin fuerzas. La gente se burla del chico de la familia Blake, la vergüenza idiota. El Poruque sigue vivo, se pregunta quiénes son para juzgarme. Lucas piensa que cuando entré el niño a su mente, sintió un cálido sol brillante sobre mí. Le pregunta quién es. Si pudiera reencarnar de nuevo, caminaré con MSI pies en la tierra, velaría al pico más alto para ver el mundo con mis ojos. Con las alas más grandes y fuertes. El chico se levanta y se da cuenta que es Lucas Traumen. Y que han pasado 4000 años. Frey Blake es la persona débil de este cuerpo. Antes era el mago más fuerte, pero ahora yo soy tú, y tú soy yo. Desde que me libere te daré mis alas. Semidios solo espera, no tomará mucho tiempo, lo matará pronto. Lucas piensa que no puede usar su poder de antes en el cuerpo. Primero reunir la energía faltante. Para fortalecer mi face, así podré recolectar Amna. Para pelear necesito recuperar mi fuerza de antes, no mejor más fuerte que antes. No debo apresurarme después de la oportunidad de 4000 años, desechar tu impulso e irá. Por ahora haré lo que pueda. Parece que alcance las 5 estrellas.
la impureza del cuerpo necesito sacarla toda, vomitarla hasta la última gota. Jack le pregunta a David si llegara tarde hoy. Jack menciona que está emocionado por la clase. El otro le dice si es por golpear a Frey y si no se está pasando. Jack le pregunta el por qué le pegó tanto ayer. Él menciona que lo vio ayer en la enfermería con un montón de píldoras para dormir. Apuestan si piensa en suicidarse con las píldoras. Lucas se pregunta el cuento más vomitara, y si todo esto está en este cuerpo, pero parece que tengo problemas pero no más que antes. Academy Bestrode, en el comedor todo se pregunta si se murió de hambre toda la semana, mientras come expresa que está deliciosa, ya que no comí por 4000 años todo esto sabe delicioso. Piensa que tiene que ir a clases con estos niños, teniendo 4050 años, pero necesito aprender cómo funciona el mundo estos días. Al entrar al salón, el bravucón se alegra ya que ganó 10 taix para la comida. Ellos se lamentan por perder la apuesta. Davis menciona que finalmente llegó compa. Frey piensa si son sus amigos. Jack le pide 10 tickets de comida, ya que los perdió por su culpa debería pagarle. Frey piensa el por qué lo golpea, y no es un amigo, y seguramente son unos bastardos, peor porque estoy temblando. Jack le pide los tickets. Los compañeros se preguntan qué pasó que Frey desapareció. Frey piensa si era por su culpa que casi se quita la vida. Todos se sorprenden y se pregunta qué pasó que lo mandó a volar. Lucas se siente humillado por golpear a un niño, peor tal vez. Sería como un servicio a la humanidad. David se pregunta si en realidad lo hizo Frey, pero él era tan débil. El profesor pregunta el por qué el escándalo. Los chicos mencionan que Jack se cayó repentinamente y no se mueve. El profe ve que dejaron rastros de mana en su cuerpo, y ninguno de los profesores tiene esa habilidad, preguntando quién fue. Un nuevo profe mencionan que Jack está en la enfermería y su vida no corre peligro, y no necesitan preocuparse que va a estar bien. El profe piensa que el salón está lleno de alumnas, en especial Isabella. Una alumna menciona que odia a este profesor. El profe le pregunta el por qué ha venido a clase. Lucas pensó que Frey era un gusano come libros, y no un delincuente. Le dice que lo perdone que está ocupado. Las chicas mencionan que es desagradable y es un don nadie. El profe le pregunta si es más importante que su clase. Frey le explica que quizás ya que está en la cumbre de su juventud. Los compañeros se ríen. El profe menciona que él era igual y no ponía atención a las clases. Los otros piensan que se metió en problemas. El profe le dice que si tiene un crecimiento en los estudios, y le pide que responda a unas preguntas, y si no puedes responder controlarás tu comportamiento. Entonces para la primera, lista de las 3 armas del rey Khazad-dûm, Frey le pregunta si acaso diga Khazad-dûm. Buenas gente, les pido que si les gusta el contenido me sigan en YouTube como Maletias para que pueda crear más contenido de su agrado. Hace 4000 años, Lucas le avisa que si sigue así eliminará todas las montañas y animales en ella. Khazad-dûm le dice que ha pasado tiempo. Lucas le pregunta si seguirá entrenando después de no ver a su amigo después de tanto tiempo. Khazad-dûm le menciona que dejo té y lo puede beber. Lucas le pregunta si piensa casarse ya que entrena tanto. Khazad-dûm le dice que el corazón de las mujeres es tan complicado como el tuyo. Lucas le dice que no tiene ningún problema. Khazad-dûm menciona que el amor de una mujer tiene un poder siniestro capaz de destruir la compostura. Y a un hombre indomable, lo deja incapaz de estar parado en sus propios pies. Lucas menciona que lo entiendo y que se calle. Khazad-dûm menciona que los hombres tienen que ser como una roca frente a una mujer. A diferencia de ti, Lucas, tal vez una cita con una roca sea bonito. Bebamos el té. Frey piensa aunque realmente tuvo éxito en la vida, y 4000 años después es una celebridad el tonto que no paraba de entrenar. El profe le pregunta si puede responder la pregunta. Isabel piensa que está atrapado ya que no se puede saber algo que no se recuerda bien, y el pervertido solo lo usa para presumir su conocimiento. Le pide que perdone su comportamiento ya que esa pregunta se desvía de todo tema de la clase, de la historia de la magia. Los otros se sorprenden de que ella actúe así. Frey se pregunta qué hace, y sabe que es bonita pero habla en tono militar. Isabel comenta que era un artista marcial que solo utilizó el mana para mejorar su cuerpo físico, por lo tanto N es un mago. El profe se explica que no era un mago, y si está insultando a todos los practicantes de técnicas de guerrero mágico.
Isabel expone que es solo una interpretación incorrecta. Lucas recuerda que cuando lo llamo Guerrero Magic casi luche contra él hasta la muerte. El profe expone que será un debate interesante, y si quiere un debate con él en su laboratorio, Isabel le pide que se detenga. El profe le dice que es respetuosa y que responda a ella. Los 3 elementos mágicos utilizados por Kasajin, Frey menciona que son el tigre, el guante del rey, el cinturón del gigante, el collar de la tormenta, y él era un minimalista. Eso era lo uno que usaba. Le menciona que se ponga a la moda, pero no me escuchó, en especial ese collar. Todos se sorprenden, él pregunta si se equivoca, el profe menciona que es correcto. Frey sabía que no se equivocaría, los otros piensan que actúa raro, el profe menciona que Isabel le falta respeto y modales, pidiéndole que la siga a su laboratorio. Frey le menciona que Kassadin decía que los sentimientos y el afecto son malvados pensamientos que afectan a la postura de un artista marcial, y deben ver a las mujeres como simples rocas, y los que ceden a sus deseos no merecen levantarse, y son degradados incluso peor que las bestias. El profe le pregunta qué quiso decir, Frey expuso que solo lo repetía, y que Kassadin está equivocado, ya que usted está parado en sus pies perfectamente. El profe expresa que perdió la cabeza después de responder y cuánto tiempo le dura eso, y si respondes mal la responsabilidad cae en vos. Frey le pide que pregunte. Frey contesta completamente todo, el profe no lo puede creer, incluso la historia de las edades pasadas que muy pocos profesores conocen, y si realmente es el peor alumno. Frey expresa que es tiempo de almorzar, si quieres preguntar algo más, aunque es divertido, estoy sintiendo hambre. El profe se pregunta el cómo puede saber algo de hace 4000 años, da por terminada la clase, V sale corriendo por la comida. Mientras camina piensa que comerá mucho, Isabel le pregunta si va a almorzar, la ignora. Frey le pregunta el por qué la sigue, Isabel expresa que ella también va a comer. Frey le pregunta el por qué habla así, ella expone que viene de la herencia familiar así que lo comprenda. Le pregunta si se comerá todo él solo. Frey dice que después de pasar 4000 años sin comer toda comida es una bendición. Isabel se pregunta que 4000 años y de qué habla. Frey le explica que no necesita saberlo y el por qué la sigue. Isabel dice que no lo malinterprete, pero no había asientos vacíos. Le pregunta el cómo sabe tanto del siglo de la luz. Frey le pregunta de qué habla. Isabel explica que fue hace 4000 años donde estaban los 4 grandes maestros, y fue en donde la magia estaba más avanzada y brillante, y él porque no lo sabe. Frey piensa que es una lástima que en vez de desarrollarse, la magia tuvo una regresión, y pudo ser por la intervención de Semidios. Los 4 grandes maestros son, el rey guerrero mágico Kassadin, el gran mago sabio Weiser Wiseman, la bruja negra Iris Pisfounder, y por último el mago más fuerte Lucas Traumen. Isabel expresa que él era un gran e increíble maestro, y si estuviera vivo le pediría la mano en matrimonio. Le pregunta el por qué se ríe, y le dice que una niña pequeña que no ha crecido ya habla del matrimonio. Isabel le pregunta qué dijo. Frey le expresa que acepta sus sentimientos, pero no le interesan las niñas. Isabel le dice que es descortés y nunca pidió su mano en matrimonio. La gente se sorprende que almuercen juntos, uno comenta que lo seguía antes, se sorprende que la segunda de la academia lo siguiera, e incluso David es rechazado. Todos los días, ellos se disculpan y no quisieron decir en ese sentido. David dice que estuvo siendo muy molestos Joey. Isabel le pregunta de la última pregunta del profe, los 3 métodos de entrenamiento de Weiser. Él respondió que eran asimilación, amplificación y batalla, sin embargo solo conozco 2, asimilación y amplificación. Le pide que si le otorga el honor de aprender el método de batalla que mencionó. Frey le pregunta el nivel, Isabel le expresa que 3 estrellas. Frey le pregunta si no es talentosa por tener 3 estrellas a su edad. Isabel le dice que lo ha notado y habla como si hubiera vivido por un largo tiempo. Frey le explica que vivió por mucho tiempo. Isabel le dice que si no tienen la misma edad. Frey le dice que sí, pero Isabel le pregunta qué quiere decir. Él dice que está lleno. Ella expresa si es todo. Él le dice que se tome su tiempo para comer. Ella le pide que espere y que le responda la pregunta, ¿qué tipo de método es batalla exactamente? Él le pide que lea libros, y lo que él tiene es experiencia y no conocimientos. Mi respuesta está cegada. Ella le pregunta si tiene eso, ¿quién es? En la clase de hoy es una batalla de entrenamiento 1 versus 1, y los hechiceros de una estrella serán tolerados. Davis piensa el por qué Isabel está con ese tipo. Isabel le pregunta qué significa exactamente batallar. La profe explica que serán batallas reales y serán responsable de sus lesiones. Los aprendices que suban deben esperar una batalla real. Frey comenta que esa profesora. Isabel le pregunta si habla de la profe Jane. Frey expresa que es realmente hermosa. Isabel le pregunta si habla de en serio con una profesora de 40 años. Frey expresa que es simplemente hermosa, y que debería aprender así luce una mujer perfecta. Ella expresa que hasta sus gustos son de viejos. El primer encuentro Frey y David.
David le pregunta el cómo ha estado amigo, y no pudo dormir esperando este encuentro. Todos se sorprenden. Frey le dice que entiende el por qué abrió sus ojos después del sueño eterno. Ella se sorprende, él expresa que fue todo para conocerla, y que no se preocupe que a pesar de su aspecto, mi ama ha vivido más que tu vida. Isabel se pregunta de qué habla. Frey le pregunta qué opina y si le aconsejaría de llevarla a cenar esta noche. Jane le pide que vuelva a su posición y esta será su última advertencia. Frey le dice que si él gana el encuentro la llevará a cenar. Los chicos piensan que está demente. David le expresa que es gracioso que un hechicero de nivel 1 me gane siendo nivel 3. Jane le dice que acepta y si gana lo llevará a cenar. Frey expresa que es una promesa. Jane piensa que está pasando vergüenza y su corazón no debe acelerarse por un niño. David le dice que está loco y no sabía que esos eran sus gustos, o le pediste que cancele la batalla. Frey le dice que porque la Candelaria. David le dice que durmió bien anoche y que no entiende la situación, y comenzará destruyendo sus cuerdas vocales, luego tus extremidades, y no podrás moverte o gritar y será divertido. Hoy será el último día donde caminará apropiadamente. Frey explica que no hay hechizo de nivel 1 que le hará daño. Davis expresa que ya lo verá. La profesora le pide que comiencen. Stone Ray, los alumnos se sorprenden porque usa eso. Isabel le dice a la Jane que solo se puede usar de nivel 1. Ella le dice que no rompió las reglas. Isabel le pregunta el cómo eso es de nivel 1. Davis menciona que solo un sucesor de la familia puede usarlo, visión mágica, y si las condiciones son cumplidas hasta un mago de una estrella puede hacerlo. Frey menciona que la magia es la misma que la de su casa y la usa para acosar a las personas. David le pregunta si está asustado. Frey dice que no, misil mágico. Es un buen brillo. Davis se burla de sus amigos, y si va a enfrentar su misil contra mi magia, igual es lo único que puedes hacer. Frey lo lanza. David piensa que su voz no sale. Un chico expresa que es un fraude y esta clase es de práctica de rango C. Frey le dice que usando visión mágica estás avergonzando a tu familia, y que dijo antes, algo de romper mis cuerdas vocales. Allá lo recordé, algo de romper mis extremidades una por una. Davis le pide perdón y que se equivocó, pero su voz no sale. Frey le pregunta si ese no era su plan y si no se siente bien. Isabel expresa que es demasiado, y que Jane debería detenerlo, ya que se había decidido el ganador. Jane expresa que él no expresó su derrota, y Isabel no dijiste antes, que pelearán esperando una batalla real. El camino de un mago no se puede caminar con expectativas a medias, es como asumir que el oponente detenga las cosas cuando se ponen peligrosas. Frey le expone que le gustaba acosarlo pero ahora que está del otro lado, no le gusta, y es por gente como tú haciéndose llamar mago que el mundo está como este. No deberías tener permitido usar magia. Por el resto de tu vida ayudaré a la sociedad. Frey le expone que solo bromeaba, amigo, y no le iba a romper las extremidades. Sabes que soy bueno y me detendré en tus piernas por pena. Pero no tienes dos piernas, misil mágico. Un chico le pregunta quién será el de primero ya que tiene habilidades. Los alumnos mencionan que Frey tuvo una victoria arrasadora, llevó a uno a su familia con las cuerdas vocales toutes junto con sus piernas destrozadas. David es un idiota y se lo merecía, y es él, el que firmó un contrato con el diablo. Un chico le pregunta si es Frey Blake. Frey le pregunta quién es, él le dice que es un estudiante del cuarto año, Doman Milost. Frey menciona que es de clase superior, él le pide que se una a los anillos de Truman. Frey se sorprende, el chico le dice que debió haber oído de ellos. La asamblea que representa a la Academia Bestrod, los Anillos de Traumen, es un grupo donde no cualquiera se puede unir, solo algunos seleccionados pueden entrar, los que nosotros elijamos. Esta es la prueba de tu membresía. Está hecho de oro por artesanos, incluso no deja rastros si lo muerdes. Frey piensa que no puede considerar invasión solo porque utilicen su nombre sin su permiso. El chico menciona que si tiene el anillo puede elegir el trabajo después de graduarse, lo que significa que no pasarás hambre. Frey piensa que no tiene una familia registrada en esta era. El chico sigue diciendo que es fantástico y encima nuestro líder es único e inigualable. Frey mencionar que pasa de eso. El chico le dice que sí está demente, que son los anillos de Traumen.
Un joven le pide que se detenga a Doumen. Parece que no podrá convencerlo de esta manera. Doumen lo saluda, pero Ann le pregunta si nunca se conocieron antes, presentándose como el líder de los anillos de Truman, pero Ann-Hun. Pero Ann se disculpa en nombre de su amigo, expresando que su deseo también es que se una a los anillos. Frey piensa que su compostura es impresionante para su edad. Frey menciona que no le interesa y que no cambiará nada si se une, y que no se quejará por derechos de autor en su nombre, así que diviértanse. Doumen dice que es un maldito, y con quien cree que habla, pero Ann lo mira. Él se disculpa. En la noche, la profe sabe que le prometió la cena, pero porque hay otra persona, Frey le expresa que le dijo que no venga y que baje ese tenedor. Isabel expone que la ignoren, y no lo siguió porque estaba preocupada. Frey le pide que se vaya y que hay un límite en qué tendencia puede ser. Isabel le expresa que lo busco pero no encontró nada sobre batallar, y qué puedo hacer si no me quieres enseñar. No tengo otra opción que seguirte hasta que lo hagas. Jane le pregunta si hablan del método de entrenamiento de Kassadin. Isabel le pregunta si lo conoce. Jane le dice que escuchó rumores en la institución de magia, pero sin importar cuánto busque no encontré nada, y si Frey lo conoce, y si no miente, a mí también me gustaría saber de tema. Frey le expresa que en vez de eso le enseñaría cosas más interesantes, y pueden continuar en su habitación. Jane se pregunta el por qué estoy reaccionando así con un chico de 20 años más joven. Es como si mi mente y cuerpo estuvieran actuando por separado. Isabel le pide que deje de actuar desvergonzadamente frente a la profesora. Frey le pregunta si sigue ahí. Más tarde, Frey piensa que si semidios controla el mundo, él es una espina en su costado. Esperaba que hubiera borrado todo rastros de nosotros, pero nuestra información fue distorsionada. ¿Cómo puede ser y qué significa? Que todavía hay gente que sigue nuestra voluntad y lucha allá afuera. Frey le pregunta quién es la persona más mandona de la academia. Isabel dice que esa palabra es algo infantil. Frey le dice quién es el más fuerte entre todos. Isabel le expresa que no respondía a su pregunta. Frey le expone que le responderá si le dice eso. Le pregunta el por qué se emociona tanto. Isabel le explica que entre los alumnos es Peruani. Entre los profesores son Dio Plusman y Adelia. Aunque la más fuerte entre ellos es mi tía. Jane le dice que su tía es la directora de la academia, Lady Siristrisnine. Es una maga de 6 estrellas con el título de Ice Síntesis. Frey se sorprende por 6 estrellas. JNE explica que la capacidad de un mago puede llegar hasta las 9 estrellas, pero la última persona en llegar fue hace 3000 años. Pero eso se discute mencionando que el máximo que un mago puede llegar es 8 estrellas, y hay menos de 10 magos que hayan llegado a 8 estrellas en el mundo. Así que la 9ª estrella es simplemente un mito. Frey pregunta si la que puso el hechizo en la academia es la directora. Jane menciona que no lo sabe y puede ser cierto. Frey piensa que no es algo que un 6 estrella pueda hacer, y como pensó algo anda mal, y tal vez la directora sepa algo, debo conocerla. Frey la ama a Isabel. Frey piensa que no la puede involucrar a una niña inocente, ya que no sabe hasta dónde llega la influencia de semidios, y quizás de la situación deba detener a la directora de la academia yo mismo, mencionando que debería llegar a las 7 estrellas como mínimo. Jane se sorprende de 7 estrellas, mencionando que tardará 10 años si es rápido o 20. Frey menciona que si entrena lo suficiente debería alcanzarlo cuando termine las vacaciones. Jane menciona que quizás sus fanfarrones se convierta en realidad, y es bueno soñar en alto. Frey le dice que su sueño no es lo único grande y su corazón también lo es, y si lo quiere comprobar, Jane piensa que no puede ser un estudiante. Isabel le dice que debe ser cuidadoso con la profesora o se lo reportará a su tía. Frey expresa que por eso no le gusta a los niños. Jane expresa que tiene razón. Isabel le pregunta qué quiso decir con eso. Ella dice que nada. Frey piensa que no necesita apresurarse, solo necesita hacer las cosas sin equivocarse, y eso es la forma más rápida.